Conversación al analista de política internacional, al licenciado José Rico Valenzuela. Buenos días, licenciado. Muy buenos días. Parece que tuvimos problemas con la conexión. A ver si el Saludos, licenciado ya días. está. Hola. Ahora sí. Licenciado, buenos días. Buenos días. Buen Espero se día. encuentren bien. Saludos. Un día histórico. Hoy, sí, muy bien. Hoy toda la expectativa está, todos los ojos van a estar puestos en Washington, D.C., en la capital federal, con la juramentación de Joe Biden como el presidente número 46. Así es, medidas de seguridad extremas y usualmente los 200,000 que están invitados por parte de los congresistas y los senadores no van a estar presentes por primera vez, yo creo que en la historia estadounidense, por razón de la pandemia y por también la seguridad nacional, que sabemos que está siendo amenazada por grupos extremistas, y han podido desarticular a bastantes grupos que están tratando de subvertir el orden, según se ha informado por el Washington Post y otros medios de comunicación. Así que veremos cómo fluye hoy, un día que se supone que sea de unidad, un día que obviamente también hay mucha tensión por la situación de seguridad nacional, así que veremos cómo va a surgir hoy. Licenciado, aterricemos un poco el tema en Puerto Rico. Esta juramentación de la llegada de Joe Biden al poder tiene una significancia en el país. Número uno, el impacto que puede tener un nuevo presidente con los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. ¿Piensa usted que pudiesen haber cambios, que pudiese haber algún tipo de reformulación de la agenda que tenga esa Junta con un presidente demócrata ahora, quizás mirando que ha hecho unas promesas concernientes a Puerto Rico? Pues sabes que ayer precisamente estaba hablando de ese tema porque entiendo que la nueva composición senatorial, que obviamente no es una mayoría absoluta, es una mayoría, como explicó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, de un solo voto, por razón de que la vicepresidenta Kamala Harris se considera como parte del Senado, por ser presidenta del Senado. Me parece que sí. Entiendo que ahora mismo el distanciamiento ideológico que hay entre los miembros de la Junta y el que está presidiendo la Junta el día de hoy, que responde, sabemos, a los intereses de su ideología conservadora republicana por haber sido nominado por el presidente Trump, podría cambiarse esta composición. Y yo entiendo también que podría dársele más legitimidad a esa Junta si estos miembros en su composición de lo que es la ley promesa pueden ser también nominados por el Senado nominados por el presidente y confirmados por el Senado, no como se hizo originalmente en la ley promesa en el 2016, que todos sabemos que aquello fue algo bien fuera de lo común, porque fueron unos miembros nominados por una negociación que se hizo entre los republicanos y demócratas en aquel entonces por el presidente Obama. Y no había de hecho, al punto que llegó hasta el Tribunal de Apelaciones en Boston y hasta el Supremo en un certiorari, donde se cuestionaban los nombramientos porque no fueron hechos conforme, ¿verdad?, los nombramientos de los que son los federal officers, como se le conoce a través de la Constitución Federal. Entiendo que el presidente Biden tiene la obligación de responderle, en este caso a los puertorriqueños y a los líderes demócratas en el Puerto Rico y también a los republicanos inclusive, porque yo entendería que la propia comisionada residente Jennifer González estaría a favor de estos cambios siempre y cuando sean para beneficio de Puerto Rico. Así que al final del día, esto aquí no es si estamos a favor o no de los demócratas o republicanos, esto es cuestión de tratar de llegar a un consenso y un balance, y más aún cuando tenemos una ley promesa bastante avanzada en términos de lo que son las vistas con la juez Taylor Swain para finalmente entrar en otros procesos dentro de esa quiebra. Con relación a esta ceremonia de investidura, primero le tocará el turno a Kamala Harris, la primera mujer electa como vicepresidenta de los Estados Unidos, afroamericana, de padres, de papá jamaiquino y de su mamá de India. Su mamá no falleció lamentablemente. Y Kamala Harris, con esta juramentación, también se convierte en ese voto decisivo en el Senado del Congreso Federal. Nosotros podemos, como puertorriqueños, esperar de que el Congreso finalmente toque el tema del estatus con Joe Biden y la vicepresidencia de Kamala Harris, luego de que Biden hiciera expresiones sobre que Puerto Rico debe ya tomar una determinación sobre su estatus. Lamentablemente les tengo que decir la realidad. Creo que el estatus no va a estar en issue ahora en el Congreso de Estados Unidos.
Entiendo que hay unas medidas económicas, fiscales que hay que atender y sobre todo de desarrollo económico que son urgentes para Puerto Rico, sobre todo para salir de esta crisis fiscal que estamos y mover la economía en términos de lo que es el sector privado. Esto me parece que van a haber unos incentivos por parte del Senado contributivos parecidos a lo que fuera en algún momento la 936, de manera que se pueda reinvertir en Puerto Rico, y estas medidas ya estaban en camino con inclusive la administración Trump, y no necesariamente es porque Estados Unidos pues quiera ayudarnos como usualmente se ilustra, es porque realmente la economía necesita esa inyección económica de que las inversiones, en vez de hacerse en otros países como en China y en Asia, en otros países de Europa Occidental y Oriental, pues regresen a Puerto Rico, de manera que se pueda proteger a los empleados y obviamente crear esa economía nueva que tanto hablan los demócratas. Yo creo que por ahí es que va el asunto, más aún cuando ya se han hecho muchas investigaciones en cuanto a ese tema y el Congreso se ha movido en esa dirección, inclusive con los propios republicanos. Licenciado Valenzuela, como siempre agradecido de su tiempo para hablar de estos temas, ¿verdad? Y hablar un poco del análisis de la política internacional, de las implicaciones que puede tener esta juramentación histórica el día de hoy concerniente a Puerto Rico. Hablaremos de esto en los próximos meses, de cómo ha ido evolucionando la administración de Joe Biden y Kamala Harris concerniente a los puertorriqueños en y fuera de la isla. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bien. Que tenga excelente día. Igualmente ustedes. Pasamos de inmediato con nuestra compañera Shilian Odette. Y los titulares.